Vamos a iniciar el programa y tengo el gusto de presentarles al académico y doctor Alejandro Macías. El doctor Alejandro Macías no necesita presentación, lo conocemos nosotros, lo conocen todos los mexicanos, pero algunos de los aspectos es que él es médico especializado en medicina interna e infectología, es comisionado nacional para la atención de la influenza en 2009, tiene más de 100 artículos científicos publicados, es reconocido como médico del año en el 2022 y es líder de divulgación científica durante la pandemia de COVID-19. Particularmente este aspecto yo me atrevería a agregar que no solamente los científicos, los médicos, sino toda la población mexicana le agradece toda la información durante esta etapa. Ha sido tal el desarrollo que ustedes son testigos de que inclusive con vacunas de las nuevas plataformas están curándose enfermedades que parecían 100% mortales. El cáncer de páncreas, por ejemplo. Parece que es una enfermedad que se va a curar con vacunas. Es solo un asomo de lo que esto puede llegar a ser. Los patógenos, en particular los virus respiratorios, tienen dos mecanismos para propagarse. Uno es a cuántos puedes infectar, lo que se llama el R0, aquí lo ven. Y otro es a cuántos puedes reinfectar. Y esa combinación es lo que le da al virus esa habilidad para propagarse. Pero de hecho, los virus actuales quizás no hubieran sido capaces de iniciar una pandemia. Son una combinación de a cuántos puedes infectar y a cuántos puedes reinfectar. Y en un momento determinado en el tiempo, los virus van cambiando para eso. El virus de Wuhan, que fue muy exitoso en un principio, podría no tener éxito en este momento. Y viceversa. Las subvariantes de Omicron, que son muy exitosas en este momento, pudieran no haber iniciado la pandemia. Eso nos señala que en ese cambio necesitamos también pensar en que el desarrollo de las vacunas debe ser constante. La inmunidad, entonces, no es algo sencillo. La inmunidad también va cambiando, no solo en respuesta a la enfermedad, en respuesta a las vacunas y en respuesta también a las reinfecciones. Entonces, para empezar con la primera parte de mi plática, ¿cuánta gente tiene ya inmunidad? ¿Parcial, total? ¿O cuánta gente ya se infectó y cuánta gente ya se vacunó? Miren, de acuerdo con las estadísticas nacionales, en el ENSANUD de 2022, a menos de 2 años de la pandemia, de acuerdo con anticuerpos antinucleocápsida que no dependen de la vacuna, prácticamente ya el 95% de la población mexicana estaba infectada. Yo creo que eso puede parecerse mucho a lo que está pasando en el mundo. Hay que entender entonces que de algunos patógenos, particularmente en pandemias, nos vamos a infectar todos. Y que lo que nos puede sacar mejor es el desarrollo de vacunas. Un poco también el distanciamiento social, pero eso funciona solo al principio. Deja de funcionar y nos queda solamente el desarrollo de antivirales y de vacunas. Entonces, creo que ahí vemos la responsabilidad de investigar en esto. En un principio, vimos que las vacunas eran muy eficaces contra enfermedad, también en esta dinámica, pero que los anticuerpos iban cayendo rápidamente y que, por ejemplo, la eficacia contra las variantes iniciales, alfa, ya no era la misma con delta. Y fue un poco descorazonador ver cómo bajaban los anticuerpos. Pero también entendimos que hay de anticuerpos de muchos. Los hay neutralizantes, los hay no neutralizantes, pero que también la inmunidad es muy compleja. Hay inmunidad no solo de anticuerpos, hay clonas celulares, hay de corto plazo, de largo plazo. Pero una cosa que fue fundamental en el entendimiento también del desarrollo de vacunas es que las vacunas en general, al menos para las pandemias, no son para que no te enfermes, son para que no te mueras y para que no se saturen las instituciones. Y en ese desarrollo tenemos que ver también las vacunas. Las vacunas actuales, por ejemplo, de coronavirus, no han evitado que se infecte muy buena parte de la población o que se reinfecten, pero sí fue muy evidente que en cuanto se empezaron a poner las vacunas, la tasa de mortalidad empezó a bajar sustancialmente. Ahora es difícil evaluarla, porque ahora hay mucha inmunidad en la población. Pero en un principio, cuando había poca inmunidad, fue muy claro que quienes tenían vacunas, entre 1 o 2 dosis, ya tenían una mortalidad 5 a 6 veces menor, al menos para las vacunas mejor estudiadas. Porque la inmunidad te da eso,
¿verdad? Un reconocimiento. El virus o los patógenos se van a defender y van a seguir infectando, pero también yo creo que, entre comillas, su intención no es matar, su intención es seguirse reproduciendo y quedarse ya como parte del repertorio de patógenos que siempre nos van a seguir reinfectando. Entonces, hay muchas vacunas. Se desarrollaron muchas vacunas nuevas y hay muchas plataformas y me gustaría referirme a eso. También hay que recordar, sobre todo cuando se hacen críticas al desarrollo de vacunas, que una vacuna toma mucho tiempo. Una vacuna habitualmente toma entre 10 y 15 años. Rápido son 10 años. Y cuando criticamos a cualquier vacuna, porque en 2 o 3 años no ha salido, creo que no estamos ponderando que para que una vacuna salga con todos sus estudios, con seguridad, como se debe hacer, difícilmente va a salir en varios años. Y que el Warp Speed que se aplicó, por ejemplo, en los Estados Unidos, fue porque había en ese momento poca inmunidad en la gente y una inmensa cantidad de dinero para desarrollar vacunas, y eso facilitó que se tuvieran vacunas en menos de 1 o 2 años. Pero el resto de las vacunas, también no pensamos que vamos a poder tener vacunas en 1 o 2 años. Al menos plataformas nos van a tomar varios años, y en ese sentido, una nueva vacuna que se desarrolle en 4 o 5 años realmente va bien si se está haciendo de manera segura. Ahora, ¿cuáles son las plataformas? Hay muchas plataformas. Unas pueden tener más ventajas, otras pueden tener menos ventajas, pero ahí está. Si tenemos un virus como el virus del SARS, arriba a la izquierda podemos poner virus atenuados o virus inactivos, que podrían tener algunas ventajas, a las que me referiré. Podemos tener también recombinantes de proteínas, VLPs, o sea, partículas parecidas a virus, partículas de ARN, vacunas de ARN mensajero, vacunas de ADN también, a las que me voy a referir brevemente. Las primeras a las que me voy a hacer referencia son las vacunas de ARN mensajero, porque son con mucho las que se aplicaron más en el mundo. Entre las vacunas de Pfizer y Moderna deben haberse aplicado más de 1.000 millones de dosis de vacunas. Vean la seguridad de las vacunas, porque también, precisamente como las vacunas salieron a veces en medio de la opinión de grupos antivacunas, se les atribuyó toda serie de calamidades. Por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero, evidentemente sí pueden causar algunos casos de miocarditis o de algunos problemas inclusive de trombosis mucho menos frecuentes. Pero si uno analiza bien sobre probabilidades, ¿cuál era la probabilidad de una miocarditis en varios cientos de miles de dosis contra la probabilidad de miocarditis de la enfermedad? Podemos analizar que la vacuna, por cada miocarditis que causaba, que además se curaban generalmente solas, podía evitar decenas de miocarditis de la propia enfermedad. Pero es que hay gente que no puede entender estas cosas de probabilidad. Y las vacunas han sufrido muchos ataques y se les ha buscado con lupa complicaciones. Pero obviamente cuando tú vacunas a 1.000 millones de personas, pues en los días subsecuentes van a pasar cualquier serie de cosas. Va a haber accidentes, infidelidades, va a haber una serie de circunstancias que va a ser muy difícil establecer su relación con las vacunas, y sin embargo hay que estudiarlas. Eso también es una de las lecciones de la pandemia. Las vacunas deben ser bien estudiadas. Creo que el futuro de las vacunas de ARN mensajero son las vacunas autorreplicantes, donde pones no nada más el ARN mensajero, sino le pones también una replicasa que amplifica el ARN mensajero, y puedes poner muy poquita vacuna con muy pocos efectos colaterales, y el ARN no solo reproduce la proteína en cuestión, sino reproduce el propio ARN y seguramente, siento yo, por lo menos con el desarrollo de estas vacunas en Japón y que se aplicaron también en la India, puedan ser el futuro de ese tipo de vacunas. Ahora, ¿qué pasó con las vacunas de ADN? Las vacunas de ADN podrían tener una gran ventaja, porque el ARN es muy difícil de manejar, es muy lábil, pero el ADN es muy estable. Se puede inclusive transportar, esas vacunas se podrían transportar a temperatura ambiente. El temor es que el ADN se integre, puesto que va en un plásmido, se integrara al ADN del vacunado y que pudiera causar
no sé, algunos, la aparición de tumores o disparar algunos oncogenes. Bueno, estas vacunas se desarrollaron y se aplicaron. Primero los estudios fueron de más de 10,000 personas y se aplicaron ya en Japón y se aplicaron en la India y no hay ninguna señal de que ocurra eso. Parece que puedan ser entonces el futuro, por lo menos para unas áreas del mundo donde sea difícil tener cadenas de frío. Las vacunas de producción masiva también, las vacunas de proteínas que se hacen de baculovirus, por ejemplo, y se purifica la proteína, fue la vacuna de Novavax, que además esta vacuna tenía una proteína spike con 2 prolinas que hacía la proteína spike un poco más estable en su función o en su forma de prefusión. Y eso se supone que expone a algunos antígenos de la proteína spike que no estarían presentes en su forma postfusión. Creo que esta es una vacuna muy buena y también nos señala cómo se pueden desarrollar plataformas donde se pueden producir millones de dosis en muy poco tiempo. Las vacunas también de VLPs o vacunas de partículas semejantes a virus son bien interesantes también. Primero porque tomas un virus, lo modificas y luego puedes, digamos, decorar ese virus con algunos péptidos que en sueros de pacientes se ha mostrado que inducen anticuerpos altamente inhibitorios. Por ejemplo, ese péptido que ven ahí, PSK, es un pequeño péptido, pero parece que induce anticuerpos inhibitorios muy potentes. Y podrías decorar, digamos, un virus con múltiples péptidos y podrían entonces también ser una gran promesa. Al menos en modelos murinos han demostrado que vacunas así de VLPs, de partículas semejantes a virus, pueden ser muy eficaces, al menos para evitar gravedad. Y eso podría servir también en algunos lugares del mundo donde se tenga que transportar sin cadenas de frío, porque estos también son virus que se pueden transportar sin cadenas de frío. Hay una gran investigación actualmente en estas vacunas de VLPs. Creo que será uno de esos desarrollos que les decía, será de los legados de la pandemia. Las vacunas recombinantes, como son de las que se estará hablando el día de hoy, la más común en el mundo fue la vacuna de AstraZeneca. Creo que es una vacuna muy buena. No era inferior en su utilidad a la vacuna de ARN mensajero. También sufrió un enorme ataque porque daba algunos efectos colaterales después de cientos de miles de dosis, ¿sí? Hubo trombosis, pero otra vez, si uno analiza las trombosis contra las enfermedades que se evitaron, podemos decir que la vacuna de AstraZeneca fue una vacuna extraordinaria. Ahora, también aprendimos una cosa, circularon algunas vacunas que creo que se aplicaron antes de estudiarse de acuerdo con todos los protocolos de fase 1, fase 2, fase 3, y se empezaron a aplicar antes de tiempo, y creo que eso fue contraproducente. Eso creo que también nos deja la enseñanza de que inclusive en una epidemia, el estudio de seguridad de las vacunas, que ahora en retrospectivo vemos que eran seguras, pero que el estudio de seguridad no debe brincarse y que tenemos que hacer los estudios de seguridad antes de sacar las vacunas a su aplicación masiva. Otra plataforma es la de inyectar virus muertos, y eso fue la vacuna de Sinovac. Esta es bien interesante porque no solo nos expondría a los antígenos de la proteína spike, sino a otros antígenos del virus que estarían bastante bien conservados. Y estas vacunas, cuando se compararon contra las vacunas, por ejemplo, de ARN mensajero, mostraron que no eran tan eficaces, y sin embargo, su eficacia contra gravedad y muerte podría no ser tan mala. Por ejemplo, en Chile se aplicó básicamente esta vacuna de virus muertos, y se demostró en los primeros embates de la epidemia que la mortalidad de los vacunados era al menos 3 o 4 veces menos que los no vacunados. Si uno compara la mortalidad, por ejemplo,
en los pacientes vacunados con vacuna de ARN mensajero era de 6 veces. Entonces, sí, no eran tan eficaces, pero puede ser que esas vacunas de virus completos dejaran una inmunidad más prolongada y un poco más amplia. Muchas de esas cosas son muy difíciles de saber, porque estudiar las vacunas, y eso lo vamos a ver posteriormente, cuando estamos en medio de una pandemia no es nada fácil, porque ahí ya se empiezan a meter problemas de evaluación de gente que ya se enfermó, de la inmunidad que hay en la población, y es difícil saber las ventajas de una plataforma y otra a largo plazo. La vacuna mexicana Patria, que tiene una proteína spike Exapro, creo que esto también podría parecerse un poco más a esas vacunas de virus completos, porque esta es una proteína spike que tiene 6 sustituciones de prolina y mantiene la proteína spike en una conformación prefusión que daría pie a que se expusieran otros antígenos que no estarían expuestos en otras vacunas de proteína spike, como las de ARN mensajero. Sabemos entonces que quizás estas vacunas tengan la ventaja, a través de esa proteína spike, Exapro, tengan una ventaja parecida a las vacunas de virus completos. Son plataformas que se pueden actualizar. Por ejemplo, ya recientemente hay una publicación de la vacuna Patria actualizada con una subvariante de Omicron y muestra que se pueden actualizar y que también se pueden mantener alguna actividad contra las variantes ancestrales. Y eso nos lleva entonces también vamos a poner en el futuro vacunas multivalentes, como hizo, por ejemplo, Pfizer cuando pusieron la vacuna bivalente, o vamos a renunciar a eso y vamos a ir actualizando la vacuna de acuerdo a cómo se van actualizando los virus. Bueno, las vacunas multivalentes podrían tener esas ventajas de que podríamos cubrir no solo las variantes actuales, sino las variantes anteriores. Podríamos, por ejemplo, poner la vacuna de Wuhan, más una vacuna con una variante Omicron, y podría ser, eso parece que funciona muy bien, pero también dependerá de la dinámica que tengan los virus en el futuro. Otra sería también el desarrollo de vacunas nasales, no salió ahí el título, pero a eso se refiere, que tendrían ventaja de menos temor, menos agujas, reproducirían mejor el mecanismo de infección si se ponen a través de la nariz, y hay plataformas que se pueden aplicar en eso o se pueden adaptar. Creo que la vacuna Patria también se puede adaptar muy bien para eso, pero estas vacunas nasales podrían tener grandes ventajas también, porque reproducirían el mecanismo natural de infección y probablemente producirían una inmunidad más amplia, incluyendo una inmunidad local protectora de superficie. En fin, esa es mi última proyección. Yo quisiera decir que todo lo que nos dio la pandemia nos hace reflexionar que México, como decía ahorita Constantino, tiene que volver a ser un gran productor internacional de vacunas. Al menos para la región, tenemos que tener esa soberanía en la producción de vacunas porque es lo único que nos puede defender contra una pandemia prolongada. Creo que en eso se han hecho las cosas mejor en México. Ya tenemos una gran capacidad de producción de vacunas de influenza en el país, gracias a convenios que venían desde años anteriores y que se han actualizado. Ya tenemos capacidad de producción de vacunas de coronavirus en México. Creo que estas plataformas que se están planteando le darán más soberanía a México. Yo quiero agradecer su atención y quiero agradecer muy particularmente a mi universidad de Guanajuato, que me ha permitido siempre el tiempo suficiente para dedicar buena parte de mis esfuerzos a la difusión de la información en las pandemias. Muchas gracias por su atención.